lo haríamos incluso en una calculadora normal o de mano. Si ustedes van encontrando preguntas, por favor, las vamos generando en el chat para irlas contestando a medida que avanzamos en la web. Entonces, listo. Cuando nosotros ingresamos a ese link, nos va a aparecer entonces esta imagen que está en la parte de abajo de la pantalla. Escogemos nosotros el idioma de la calculadora y posteriormente entonces nosotros aquí damos selección ya sea a la calculadora pues para 32 o 64 bits. Dependiendo del sistema que tengamos, entonces seleccionamos y luego damos clic en el botón Next. Es muy probable que para algunos equipos nos encontremos que al momento de hacer la descarga nos aparezca incluso antes de empezar a instalarla este mensaje que aparece en pantalla. Si este mensaje aparece, pues claramente entonces estamos obligados a descargar esta aplicación o este complemento para el computador, el cual pues va a permitir que la calculadora pues funcione adecuadamente. Entonces yo aquí les voy a compartir también el link que ustedes van a necesitar entonces para hacer la correspondiente descarga. También se los voy a compartir aquí en el chat. Listo. Eso en caso que les aparezca, porque hay equipos que de pronto ya tienen el complemento framework instalado, entonces pues no les va a aparecer, pero para los que le aparezca, pues aquí les comparto entonces el link para que hagan la descarga correspondiente. O sea que tendríamos que instalar en ese caso 2 programas. Entonces instalamos primero, si nos falla, instalamos primero el framework y posteriormente entonces volveríamos nuevamente a realizar la instalación de la calculadora matemática. Voy a colocar este es para el complemento. Bueno, listo. Entonces, aquí les muestro entonces cuando nosotros damos clic en el segundo link, entonces nos va a aparecer también una instalación. Este es directamente del servidor de Microsoft. Aquí tendríamos la posibilidad entonces, de hacer la descarga del complemento Framework 3.5. Posteriormente nos va a aparecer una pantalla como la que está aquí en la parte inferior de la imagen. Entonces nosotros vamos a seleccionar vamos a dar clic sobre la primera opción que dice Microsoft.NET Framework 4 y luego presionamos el botón Next. Aquí si se fijan, cuando doy clic acá, aquí me aparece que se va a instalar Microsoft.NET Framework 3.5 y otro servicio adicional, pero lo importante para nosotros es que se cumpla la primera condición. Bueno, muy bien, entonces luego de que eso suceda, nosotros ya, luego de que instalemos el complemento, entonces volvemos nuevamente al instalador de la calculadora y empezamos el proceso paso a paso para la instalación de la misma hasta poder finalizar, hasta que completemos el proceso como tal. No aparecen, digamos, preguntas o solicitudes complejas, todo es aceptar la mayoría de las cosas, y entonces de esa manera podríamos pasar entonces a la ejecución ya de la calculadora como tal. Si la instalación termina, pues seguramente desaparece todo de pantalla, entonces vamos al menú inicio del computador y miramos cuál es el software nuevo que nos ha aparecido allí y entonces hacemos pues la apertura del programa como aparece aquí. Bueno, en ese momento entonces lo que vamos a hacer ya es que luego de instalada la calculadora, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar algunos ejemplos, algunos ejercicios que nos van a permitir pues precisamente aprenderla a manejar. En ese momento no nos debemos preocupar de dónde sale la información, ni cuáles son los datos, ni por qué da este valor o qué significan. Nos vamos a preocupar en este momento es porque los resultados nos den. Es decir, vamos a aprender a operar la calculadora de tal manera que podamos lograr obtener resultados correctos. La siguiente web, considero que muy próximamente este fin de semana saldrá programada para la siguiente semana, donde pues ya empezaremos entonces a generar una capacitación sobre el desarrollo de ejercicios, el desarrollo del ejercicio que cada uno escogió dentro del proceso de formación de la unidad 1. Pero claramente les digo, se requiere el manejo de la calculadora, se requiere que la manejemos de manera suficiente
Y precisamente pues entonces vamos a abarcar ese proceso, ese paso el día de hoy. Bueno, entonces yo en ese momento voy a compartirles mi pantalla pues para que ustedes entonces vean el funcionamiento de manera directa, acompañado de algunos ejemplos pues que vamos a manejar aquí. Bueno, muy bien, entonces voy a compartirles entonces mi pantalla. Ustedes por favor me confirman en el chat si están viendo mi pantalla compartida. Sí, muy bien. Bueno, entonces yo les voy a compartir aquí aquí están las diapositivas y aquí está el ejemplo o el ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a mirar estas operaciones, las que ustedes ven en pantalla. Bueno, voy a ampliar un momento acá. Ustedes ven claramente la información de la imagen. Bueno, este es el extracto de alguno de los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar dentro del curso. Como les dije ahorita, no nos vamos a preocupar de dónde sale la información o por qué esta ecuación o por qué esta otra. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a hacer ese cálculo. Por favor, miren la raíz que aparece acá. Me confirman, por favor, si ven el cursor de mi mouse. Sí, listo, muy bien. Entonces, con eso quiero decirles que esta raíz que tenemos acá, ¿sí?, es el reemplazo de estos datos en esta ecuación. Pues mire que aquí tenemos una ecuación general que seguramente vamos a utilizar dentro del curso, la cual nos indica el cálculo de algún parámetro importante para nosotros. Entonces aquí tenemos algunos valores conocidos como W, como mu, como epsilon, y nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos que coger esta información y reemplazarla aquí en esta ecuación. Pero mire que esta ecuación tiene unos J, ¿sí? Tiene un J acá. Ese J pues precisamente es el de la parte compleja en los números de este tipo de representación, y lo que vamos a hacer es precisamente hacer los reemplazos pues para poder obtener el resultado como tal. Fíjense que cuando yo hago los reemplazos pues obtengo aquí una expresión un poco larga, y al mismo tiempo pues entre más largo y entre más términos y entre más números complejos pues más probabilidad de falla pues se presenta. Muchas veces el estudiante entiende el concepto, entiende la idea, pero resulta que falla en algún punto o elemento de este proceso y daña el ejercicio a raíz pues precisamente del manejo de la calculadora. Entonces la idea es que pues podamos superar eso con esta explicación y podamos entonces desarrollar los ejercicios de manera correcta, utilizando la herramienta correctamente. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar este ejercicio acá y vamos a abrir la calculadora aquí. Bueno, vamos a colocar este mensaje por aquí, que no nos moleste. Bueno, muy bien, entonces la calculadora cuando ustedes la ejecutan aparece de esta forma, así como lo ven ustedes en la parte derecha de la pantalla. ¿Ustedes están viendo la calculadora? ¿Me confirman en el chat, por favor? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta calculadora realmente, pues, las funciones como tal aparecen en este panel que está aquí. ¿Sí? Aquí aparecen todas las funciones y las funciones estándar aparecen por defecto abiertas y disponibles para el usuario. Entonces están acá. Yo aquí puedo utilizar algunas constantes, algunas operaciones básicas, las cuales pues tengo a la mano en este punto. También tengo funciones, esas son las funciones estándar. Aquí también tengo las funciones de álgebra lineal. Entonces tengo como 10 funciones que me pueden servir para procesos de esa área. Tengo algunas funciones trigonométricas e inversas trigonométricas. Tengo algunas herramientas también para estadística. Y aquí tengo unas herramientas para cálculo pues, relacionadas con derivación e integración, límites, sumatorias, etc. Pero, como les decía al comienzo, pues lo que más nos interesa a nosotros es el manejo de números complejos,
que es precisamente el que vamos a trabajar. Pues para eso nosotros tenemos que activar el botón de números complejos aquí en la parte de arriba. En esta parte por defecto no aparece, pero por favor fíjese que cuando yo doy clic, miren, aparece un nuevo botón y un cuadro de advertencia que dice: el campo de números se ha establecido en complejo. Los ángulos se medirán en radianes. Entonces, inmediatamente yo paso aquí a complejos, inmediatamente se cambia el modo a radianes de manera automática. Mire que cuando yo paso aquí a números reales, pues yo puedo trabajar en grados y en radianes, lo que yo selecciono. Pero cuando se trabaja en números complejos, por defecto, se debe trabajar en medición de ángulos a través de el modo radianes. Entonces, nosotros siempre dentro del curso, pues la idea es que trabajemos en este modo como tal. Inmediatamente se me aparece aquí en la parte superior un nuevo módulo que se llama números complejos. Ese es el módulo que nosotros vamos a utilizar y que vamos a trabajar entonces para la escritura entonces de nuestras ecuaciones. Fíjense, por ejemplo, entonces que nosotros vamos a utilizar la primera ecuación. Realmente lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar aquí, en esta ecuación, los valores correspondientes y vamos a tratar de obtener este valor de la letra ρ. Mire que aquí tenemos la respuesta como tal, aquí se hacen las operaciones, los reemplazos y aquí se obtiene la respuesta. Es decir, la operación que vamos a hacer ahorita es obtener este valor que está acá. Y el éxito se indicará pues, si obtenemos el valor igual o aproximado a este que tenemos en el ejemplo. Entonces, listo. Vamos a empezar el proceso y vamos a basarnos inicialmente entonces en la ecuación original. Entonces empezamos aquí con la raíz. Entonces fíjese que aquí en las operaciones estándar yo tengo la tecla raíz. ¿Sí? Me aparece el radical y fíjese que de inmediato me aparece aquí el primer término es un término de la parte compleja, un J, ¿sí? Pero en la calculadora nosotros nos damos cuenta que se utiliza o se maneja como un I. Dependiendo de la nomenclatura de cada libro, de cada bibliografía o de cada sistema, pues en algunos casos se puede utilizar la I, en otros casos la J, no tiene ningún problema. Pero en la calculadora vemos que no nos va a interpretar la J, sino que nos va a interpretar la J como una I. Entonces mire que nosotros la escribimos acá y ahí nos aparece inmediatamente entonces en pantalla. Luego nos dice que debemos entrar W. W, aquí aparece que es 2πf. Seguramente en la parte superior del dibujo nos indicaban que la frecuencia era 1 por 10 a la 5. Entonces, nosotros vamos a ingresar entonces este W que corresponde a 2pi por 10 a la 5. Nosotros siempre que coloquemos o que vayamos a hacer multiplicaciones, les recomiendo utilizar el asterisco del teclado como símbolo de multiplicación. Ya atención. Listo, ya volvió la voz otra vez. Listo, gracias por avisar, Héctor. Bueno, entonces les decía, vamos a ir haciendo los reemplazos, entonces aquí ya coloco la I, miren acá, en matemáticas la I, aquí en las fórmulas del libro aparece como J, y sabemos que W es 2pi por 10 a la 5. Entonces coloco el 2pi, ¿sí? Y mire que aquí tengo una tecla que se llama por 10 a la. Entonces la puedo utilizar de la 2pi por 10 a la 5. Entonces ahí voy formando mi expresión. I por 2pi. Y mire que aquí tengo la tecla que dice multiplicar por 10 y elevar a un número. Entonces esa sería ideal entonces para este tipo de representaciones. Mire que después de la W multiplico por mu.
Aquí dice que mu es igual a mu sub 0. Mu sub 0, ustedes se van a dar cuenta en la teoría que es una constante universal que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo 10 a la 5 y sigo escribiendo, mire que va a quedar allá en el exponente. Entonces yo tengo que dar presionar la flecha a la derecha para que se baje el exponente. Fíjense en el cursor y cuando yo doy clic sobre la tecla, perdón, cuando presiono la tecla, el cursor se baja y entonces ya puedo entonces ingresar el término multiplicado por 4pi, entonces ingreso 4 por pi y utilizo otra vez esta tecla por 10 a la menos 7. Como estoy en el exponente, entonces tengo que bajarme de ahí, entonces presiono una vez el teclado, la flecha hacia la derecha, para que se baje, ¿sí? Luego abro paréntesis, indica multiplicado por, mire que aquí tenemos 10 a la menos 2. Entonces yo puedo utilizar nuevamente esta tecla, pero entonces 10 a la menos 2 es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Me bajo del exponente. Fíjese que sigue ese 10 a la menos 2 seguramente significa que es este sigma. Ustedes se van a dar cuenta que dentro del curso eso va a significar conductividad. Esa conductividad la sumo con J más J. Perdón, más J no, más I. ¿Sí? Y ese I lo multiplico por W. Ese W es este mismo que está acá. Entonces yo pudiera sacarlo de ahí, mírenlo acá, lo saco, pego control C, me paro nuevamente aquí enseguida del I y le digo que lo multiplique por 2pi por 10 a la 5. ¿Listo? Y ese valor finalmente lo multiplico por epsilon, aquí dice que epsilon es igual a 3.5. 3.5 por epsilon sub 0, entonces multiplicado 3.5 y por epsilon sub 0. Epsilon sub 0, el que está aquí, también es una constante universal que es igual a 1, un 36 de pi por 10 a la menos 9. Entonces, como es un fraccionario, entonces coloco un paréntesis, ¿sí? Y digo 1 dividido, paréntesis, 36 pi. El pi lo saco de aquí, recuerden, cierro los dos paréntesis y ese valor lo multiplico por 10 a la menos 9. Listo. Fíjense que todo el número que he escrito está dentro de un radical. Está dentro del radical, no se salió nunca. Y se parece mucho entonces a la expresión que nosotros tenemos acá. Finalmente nosotros lo que hacemos es que cerramos el paréntesis que habíamos abierto aquí en esta parte. Dice acá, Harold, dice, después del paréntesis se pone el signo de la multiplicación y no afecta el resultado. No, bueno, es que acá, mire, si se fijan en esta parte, mire que dice 1 sobre 36pi por 10 a la menos 9. Entonces yo cuando cierro el paréntesis simplemente presiono esta tecla que está acá y ella automáticamente multiplica por 10 al exponente que nosotros le indiquemos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. No sé, Harold, si ya se resolvió su inquietud. Bueno, después del paréntesis, yo simplemente cierro paréntesis y mire que este 36pi, como es un fraccionario, lo multiplico por 10 a la menos 9. Entonces puedo utilizar esta tecla o este botón que es por 10 a la. ¿Sí? Listo, entonces aquí simplemente colocamos el exponente a la menos 9 y fíjense que vamos a tener una expresión similar a la que tenemos en el ejercicio. Luego que tengamos esto listo, entonces simplemente presionemos Enter. Nos pudimos haber equivocado en algo, claro, eso es fácil equivocarse en este proceso, pero fíjense que pues con éxito hemos logrado el resultado final. Entonces, mire que acá está .0628 más 0.0629 y
Entonces este es el número que nosotros vamos a necesitar seguramente en los procedimientos. Este número, cuando nosotros lo obtengamos, en la parte real, pues en este caso va a corresponder a lo que se llama la constante de atenuación y el número real que acompaña la parte compleja, lo vamos a llamar la constante de fase. Pero claramente eso lo vamos a clarificar en la próxima web conferencia. Seguramente creo que va a ser el miércoles de la siguiente semana o el jueves. Entonces, para que por favor pues practiquemos esta calculadora, la utilicemos para que pues llegamos ya con unas herramientas ya conocidas y soportadas pues bajo el uso de algunos ejercicios. ¿Listo? ¿Está clara la idea? Bueno, resulta que si ustedes se fijan en este ejercicio, mire que esto se llama el RO. El RO en este caso me otorga o me genera este número complejo que tenemos aquí. Pero mire que ese valor yo también lo puedo convertir eso se llaman coordenadas rectangulares, ¿cierto? En los números complejos, este sería como el eje X y este el eje Y de la parte compleja. Nosotros podemos también representar los resultados en coordenadas polares. Las coordenadas polares hacen referencia a la magnitud de este vector y a su ángulo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos convertir aquí en esta calculadora, pues para de pronto nosotros utilizarlo en algún momento. Entonces, para eso nosotros vamos a presionar este botón aquí donde dice pasar a polares. Sí, estas fórmulas ustedes se van a dar cuenta que les van a aparecer dentro del proceso para desarrollar los ejercicios. Entonces, por eso es que estamos aprendiendo a calcularlas para que ustedes puedan resolver los ejercicios que van a tener que manejar. ¿Listo? Bueno, Harold les decía al comienzo que el J significa la parte compleja. O sea, es decir, es un número complejo, es el acompañante de la coordenada compleja. En el matemática se toma como I, en el software, pero en la bibliografía lo toman como J. ¿Sí? Entonces mire que aquí indistintamente lo pueden utilizar como I o como J, pero la calculadora solamente lo interpreta como I. Fíjese que en las fórmulas originales, cuando les aparezca J o I, es porque es parte compleja. Entonces hay que tener en cuenta, pues por eso precisamente es esta capacitación, para que ustedes aprendan a manejar esas magnitudes y tengan la herramienta pues para poderlo hacer con facilidad. Entonces, si yo quiero convertir este valor que tengo aquí, que está representado en coordenadas rectangulares, ¿sí? Lo voy a pasar entonces aquí a coordenadas polares, que significa magnitud y ángulo. Entonces voy a utilizar este botón que aparece aquí que dice convierte una forma rectangular en polar. Entonces yo le digo polar y selecciono aquí mi resultado anterior. Y doy enter. Y entonces aquí me aparece ya la conversión. Fíjense por favor que este valor que está acá, el de esta base, mire que sí coincide perfectamente con el valor que está aquí, pero el ángulo no. Entonces aquí tengan en cuenta que nosotros estamos trabajando en radianes. Entonces nosotros tendríamos que convertir este valor que está aquí, tendríamos que convertirlo a grados pues para poder obtener estos grados que están aquí. Para hacer eso, simplemente entonces yo cojo el valor, este de acá, vamos a mirar si lo podemos tomar, no, entonces vamos a escribirlo, simplemente 0.786 y lo multiplicamos por, ¿cuál es el factor conversor para pasar de radianes a grados? Multiplicar por 180 y dividir sobre pi. Cuando yo hago esto, yo estoy convirtiendo estos radianes en grados. Yo cuando cojo los radianes y los multiplico por 180 sobre pi, entonces obtengo el valor en grados. Entonces fíjese que acá hice la conversión de rectangulares a polares. Aquí tengo la magnitud y el ángulo, pero en radianes. Estos radianes los paso a grados y aquí fíjese que aquí puedo obtener entonces estos dos valores de acá. ¿Listo? Muy bien, William, sí, 180 sobre pi. ¿Listo? Entonces esta calculadora pues nos va a servir para el trabajo que estamos realizando y la idea entonces es que practiquemos. Vamos a hacer otro ejercicio adicional. Vamos a hacer este que está aquí ahora.
Bueno, fíjense aquí vamos a manejar otra ecuación, pero mire, fíjense que también maneja números complejos, ¿sí? Entonces, esto sería para calcular dentro del curso lo que se llama la impedancia intrínseca. Como les digo, por favor, en la exploración que ustedes están haciendo, pues hay que ir leyendo sobre estos conceptos, estas ideas, y la próxima semana la idea es que ya empecemos entonces empecemos ya a trabajar los ejercicios, pero la idea es que ustedes por lo menos ya le hayan de pronto empezado, digamos, sus desarrollos o sus intentos, pues, por entender la conceptualización de los términos que se utilizan en el documento compartido. Ustedes me imagino que en este momento ya han contestado las preguntas, ya han logrado un avance y pues considero que la bibliografía que se les ha compartido en español pues es muy buena. Yo diría que de las mejores que he visto pues para poder clarificar estos temas tan complejos. Bueno, entonces ahora vamos a reemplazar entonces en esta ecuación que está aquí y mire que aquí nos dan los valores para hacer los respectivos reemplazos, ¿sí? Entonces mire que aquí tenemos la impedancia intrínseca reemplazada ya y aquí obtienen el valor final que es el cual nosotros vamos a tratar de llegar. Bueno. Listo, entonces empezamos. Miren que aquí empieza una raíz, entonces colocamos la raíz y fíjense que empieza por la J, entonces yo voy y coloco la I. Está por aquí. Esa I la multiplico por W. ¿Quién es W? W es 2pi por 10 a la 5. Entonces coloco por 2pi y presiono este botón por 10 a la 5. Entonces ya tenemos nuestro W. Y lo multiplicamos por mu. Y aquí mu dice otra vez que mu es igual a mu sub 0. Y mu sub 0 corresponde a una constante universal que se llama permeabilidad magnética en el vacío, que es igual a este valor que está aquí, que es el mismo que utilizamos en el ejemplo anterior, que es 4pi por 10 a la 7. Entonces me bajo aquí el exponente porque vean que aquí si sigo escribiendo, me va a escribir es en el exponente. Entonces con la flecha a la derecha me bajo y coloco multiplicado por 4pi y presiono este botón que tanto nos ha servido y escribo menos 7. Me bajo del exponente y mire que ya tenemos la parte de arriba. Sería j por 2pi por 10 a la 5 por 4pi por 10 a la menos 7. Fíjense que todo este número que tenemos acá, ese es el numerador, ¿sí? Si yo le doy dividir acá, entonces voy a poder colocar entonces ahora el denominador. Como estos son puras multiplicaciones, no es necesario ponerlo en paréntesis. Pero en el denominador nosotros vemos aquí sí hay una suma. Como hay una suma, entonces aquí sí es necesario colocar paréntesis. Si usted tiene duda o de pronto desconfía de que pronto le pueda fallar el procedimiento, entonces simplemente coloque paréntesis también arriba. Hágalo así como les estoy mostrando aquí. Entonces yo ya sé que todo lo que está aquí dentro del paréntesis lo estoy dividiendo por lo que coloqué en el paréntesis del denominador. Entonces aquí aparece en el denominador 10 a la menos 2. Es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 2. Yo no puedo colocar solamente este valor acá porque me va a quedar aquí 10 a la multiplicando por un valor que no está. Entonces yo lo borro y coloco 1 por 10 a la menos 2. Cuando me aparezca una cifra con un exponente así libre como este sin una base, entonces yo coloco, es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 2. Entonces ahí podríamos seguir utilizando este botón que está aquí. ¿Listo? Me bajo el exponente y fíjense que luego sigue una suma. Vean lo que está acá. Más, este 10 a la menos 2 sería para nosotros este sigma que está acá. Sumo por j, entonces voy a ir otra vez nuevamente, la i, que corresponde a esta que está acá, y hago una división que dice, dice j, j por w. ¿Quién es w? W es 2pi por 10 a la 5. Estamos acá. J, 10 a la menos 2, más J por 2pi por 10 a la 5. Es este mismo que tengo acá. Entonces lo puedo tomar de ahí, vean. 2 por 10 a la 5, control C, me paro acá, le digo por,
digo control B. Fíjense, aquí me equivoqué porque mire que me salí del radical, ¿sí? Entonces me toca borrar esto, lo que tenía, y yo tengo que pararme aquí enseguida de la I para que no se me salga del radical. Eso, mira, ahí ya, control B, 2pi por 10 a la 5, véalo acá, y ese valor lo multiplico por E. ¿Quién es E? E es igual a 3.5 por epsilon sub 0. Entonces digo por 3.5 por epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es un 36avo de pi por 10 a la menos 9. Entonces abro paréntesis, 1 dividido en 36 pi. ¿Qué pasa si coloco el pi sin multiplicar? Vamos a ver si no lo recibe. Vean si lo aceptó. 1 dividido en 36 pi y le presiono este botón que dice por 10 a la. Entonces, ¿por 10 a la qué? A la menos 9. ¿Sí? Fíjense que en este caso ya tengo terminado el proceso. Entonces, simplemente doy Enter. Y hemos obtenido el valor que hemos buscado. La grabación yo supongo que se subirá este fin de semana. Pienso que mañana, vamos a tardar el domingo. Pero pido por favor los que la quieran repetir o la vayan a ver, pues entonces estar pendiente, pues eso se avisa en el foro noticias del curso. Fíjense que obtuvimos los valores 628 más J628, aquí está aproximado. Hemos logrado entonces obtener el valor solicitado, teniendo mucho cuidado al momento de ingresar los valores. Vamos a pasar entonces a polares, esta expresión que tenemos aquí, la pasamos, y mire que aquí obtenemos la magnitud, ¿sí? Vamos a obtener los grados. Entonces yo simplemente entonces digo cuál es la parte del exponente, es 0.7844, lo multiplico por 180 y lo divido en pi. Doy Enter y ahí obtengo un ángulo de 45 grados aproximadamente. ¿Listo? Entonces este sería el proceso y estas serían pues las operaciones más complejas que nosotros pues vamos a desarrollar dentro del curso. Si tienen alguna pregunta, por favor la vamos a hacer en el chat, pues para que pues podamos clarificar de pronto las inquietudes que se les hayan generado en esta capacitación. Los problemas como tal los vamos a desarrollar en la próxima web, ¿sí? Porque es que necesitamos saber manejar la calculadora antes de entrar a manejar los problemas. Es decir, la idea no es llegar allá proponiendo problemas y necesitando realizar este tipo de operaciones y que ustedes no sepan manejar la calculadora o que no tengan la herramienta para lo cual. Entonces, les pido por favor, practiquen sobre algunos ejemplos. Estos ejemplos están precisamente en el documento en español que se les ha compartido. Solicito amablemente por favor la practiquen para que cuando llegue la próxima capacitación o webconferencia, pues vayamos ahí sí vamos a entrar sobre la explicación sobre todo el proceso de desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Bueno, Enzo, sí, por favor revisar de nuevo la webconferencia, la grabación, ya que si miras al comienzo del chat están los links para descargar la calculadora. Aún así en la grabación se va a indicar todo el proceso. Inclusive en esta capacitación se indicó todo el proceso desde cero, tanto para descargar e instalar la calculadora como también para aprenderla a manejar. ¿Listo? Bueno, Héctor, de todas maneras, como le digo, vamos a revisar entonces pues, los aportes o avances que se hayan realizado hasta el momento. Pues la mayoría